Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a resolver el siguiente problema. Dice, considere los bloques que se muestran en la siguiente imagen. Tenemos aquí dos bloques, los que vamos a llamar bloque 1 y bloque 2. Y la información que tenemos es que para el bloque 1 hay una fuerza que está aplicando este bloque sobre la base, que es de 174 newton. Además tenemos un ángulo alfa que se obtiene aquí entre eh, la normal o la perpendicular del bloque con la base y la fuerza vertical que se está aplicando. Este ángulo alfa tiene un valor de 31.7 grados. Además nos dicen que este bloque, el área de contacto entre el bloque y la base es de 0.87 centímetros cuadrados. Por otro lado, tenemos el bloque 2, el cual ejerce una fuerza de 120 newton de forma vertical y forma un ángulo beta que tiene un valor de 48.7 grados y el área de contacto entre el bloque y la base es de 0.27 centímetros cuadrados. Entonces con esta información vamos a responder algunas preguntas. La pregunta A dice, nos pide descomponer esta fuerza, la fuerza F1. Esta pregunta es solo con la fuerza F1 y vamos a descomponer la fuerza en las dos componentes. Una componente que va en dirección del movimiento del bloque y la otra la fuerza que se ejerce sobre la base. Eso quiere decir que vamos a calcular dos fuerzas. Esta fuerza F1 va a ser descompuesta en dos fuerzas. Una fuerza que se va a mover en la misma dirección, o sea, una fuerza que va a apuntar en la misma dirección que el movimiento del bloque, que en este caso el movimiento normal sería en esta dirección, como la recta que está acá. Vamos a cambiar esto, le vamos a dar color rojo. Y la otra dirección es la que ya viene marcada aquí en la figura. Entonces a esto perfectamente le podemos dar el nombre de eje X y eje Y. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos hacer, lo que queremos calcular, es ver cuál es la componente de la fuerza, de esta fuerza F1 que se mueve en esta dirección y cuál es la componente de la fuerza, también F1, que se mueve en esta dirección. Entonces vamos a tener una fuerza 1 que se mueve en la dirección de X y vamos a tener una fuerza F1 pero que se mueve en el eje Y. Entonces para eso podemos usar alguna fórmula o podemos ver el triángulo que se forma acá, sea cual sea la forma, vamos a llegar a la respuesta. Ahora, lo que nosotros tenemos que considerar es lo siguiente. Si nos fijamos en el triángulo que se forma acá o lo que se forma entre los ejes, básicamente tenemos, por un lado, la fuerza que buscamos en la dirección X, la fuerza que buscamos en la dirección Y y la fuerza que tenemos, que es la fuerza F1. Esto es rotando obviamente este esquema. Aquí está inclinado, pero si lo queremos ver bien lo podemos escribir de esa forma. El ángulo que conocemos es 31.7 grados. Ese ángulo se encuentra en este sector. Si nos fijamos, el triángulo que se forma acá sería un triángulo rectángulo aquí, con un ángulo de 90 grados. Entonces podemos resolver la pregunta considerando este triángulo rectángulo eh, y obtener las dos componentes.
o podemos usar la fórmula que hemos visto para componer en este caso en este cuadrante. Pero para poder usar las fórmulas que hemos visto para descomponer en este cuadrante tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros sabemos, vamos a dibujar, vamos a dibujar acá un plano cartesiano. Nosotros sabemos que si queremos descomponer un vector, no, de hecho vamos a usar estos ángulos que están aquí. Si nosotros queremos descomponer un vector, por ejemplo, un vector que apunta hacia acá, el triángulo que se forma es el triángulo que tenemos que usar, en este caso, siempre y cuando el ángulo que usamos es el ángulo que se forma con el eje X. Eso quiere decir que si nosotros queremos calcular un vector hacia arriba, este es el ángulo que tenemos que considerar, el ángulo que se forma entre el vector y el eje X. Pero si el vector apunta hacia abajo, por ejemplo hacia acá, puede que nos entreguen todo el ángulo, ¿sí?, desde el inicio hasta el vector, pero este no es el ángulo que nos sirve. El ángulo que nos sirve siempre va a ser el ángulo entre el vector y el eje X. En este caso, lo que estoy marcando acá es lo que nos sirve para la fórmula. Entonces, si son estos los ángulos que tenemos, podemos usar lo que hemos visto hasta ahora o cómo descomponer los ángulos. Por ejemplo, en el caso de lo que queremos resolver, si tenemos un vector que apunta en este cuadrante, el ángulo que necesitamos es el ángulo que se encuentra en este sector. Si nos fijamos bien, nosotros tenemos el otro ángulo. Sabemos que 31.7 es el ángulo que se forma con el eje Y, pero el ángulo que necesitamos es el que se forma con el eje X. Entonces, para solucionar eso, obviamente simplemente, o sea, calculamos la diferencia. Siempre entre dos ejes se forma un ángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados, entonces podríamos calcular cuánto es lo que falta para el ángulo que necesitamos, que es el ángulo de acá. Solo para cerrar la idea, si el vector está en este cuadrante, exactamente lo mismo, necesitamos el ángulo que se forma con el eje X, siempre con el eje X. Si eso ocurre, entonces podemos usar las fórmulas que hemos visto. Las voy a escribir ahora. Son las flechas. Y esto... chuta. Ahí sí. En realidad esto no, no importa absolutamente de nada, pero igual. Entonces acá sí sería la fuerza por el coseno del ángulo. Fíjense, siempre, absolutamente siempre, en el eje X va a ir el coseno del ángulo. A ver, puedo escribir acá el ángulo. Ahí sí. Siempre en el eje X va a ir el coseno del ángulo. Eso siempre va a ser así. Da lo mismo si el vector está arriba, está abajo, está, bueno, en cualquiera de los cuadrantes, siempre la componente que esté con el eje X siempre va a ser f coseno. Pero si nosotros nos fijamos bien, las fórmulas en algunos casos tenían signos negativos. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar para eso? Nos tenemos que fijar que hacia la derecha, hacia acá, siempre tenemos el X positivo. A este lado siempre está el X positivo. Y a este lado siempre está el X negativo. Eso quiere decir que el vector que esté a este lado siempre va a ser f coseno del ángulo.
siempre va a ser así. Da lo mismo si está arriba o está abajo, siempre va a ser f coseno del ángulo. Por el otro lado, para los vectores que están en los cuadrantes del lado negativo de la x, la idea es la misma, pero va a ser menos f coseno del ángulo. Esto lo vamos a dejar aquí. Y esto va a ser menos f coseno del ángulo. Eso quiere decir que lo único que cambia, el signo, va a depender del cuadrante. Entonces da lo mismo si el vector está arriba o abajo, siempre va a ser menos f coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque el eje x siempre se obtiene con f coseno, pero como se encuentra en el lado negativo, entonces va a quedar menos f coseno. Por otro lado, por otro lado, em, por otro lado, tenemos que buscar la componente vertical. Si ustedes se fijan, lo que nosotros tenemos acá es la componente, voy a borrar eso, tenemos la componente horizontal. Sabemos cuánto es el eje X acá. Chuta. Sabemos que el eje X en este caso, por ejemplo, es menos coseno del ángulo, pero nos falta ver cuál es la componente en el eje Y. La idea es exactamente la misma. Para el eje Y siempre va a ser f seno del ángulo. El seno se puede escribir como sen o como sin. Ambas representan exactamente lo mismo. Y exactamente la misma idea. Si nosotros nos fijamos, los números positivos en el eje Y están hacia arriba y los números negativos hacia abajo. Siempre va a ser f seno. Pero si el vector está en la parte de arriba, entonces va a ser f seno positivo. De esta forma. Por otro lado, si está en la parte negativa, va a ser menos f seno, como en el caso del vector de color naranjo y el vector de color rosado. Me imagino que es eso. Entonces esas son las cuatro formas. En realidad siempre en la primera coordenada, en la coordenada del eje X, siempre es la fuerza por coseno. En el eje Y siempre es la fuerza por el seno. Y lo único que cambian son los signos. Para eso tenemos que ver si el vector, por ejemplo en este caso el naranjo, el vector está en el lado positivo de la X, por eso la F va positiva. Pero está en el lado negativo de la Y, por eso la F va negativa. Y eso lo tenemos que hacer con cada uno de los vectores. Si eso está claro, en general no deberían tener problemas para transformar o para descomponer un vector. Vamos a dejar eso acá, en caso que lo necesitemos. Esto siempre es así si se cumple que el ángulo que estamos considerando es entre el vector y el eje X. Por ejemplo, en este caso, el ángulo 31.7 no nos sirve porque no es el que se está formando con el eje X, es el que se está formando con el eje Y. Entonces, ese ángulo claramente no nos sirve y tendríamos que calcular el ángulo que necesitamos acá. Entonces sabemos que el ángulo que buscamos sería 90 menos 31.7, ya que el vector, perdón, el ángulo siempre es de 90 grados aquí entre dos ejes. Entonces 90 menos 31.7 nos da como resultado 58.3 grados. Es importante que sea en grados, ya que si usan una calculadora, lo que vamos a necesitar
es que esté ingresado en grados y no en radianes. Entonces, este circulito que aparece en la parte de arriba del ángulo es muy importante. Entonces, la descomposición va a ser correcta siempre y cuando estemos usando el ángulo correcto. En este caso, 58.3, no el ángulo que nos ingresa. O sea, perdón, que nos entrega el enunciado. Entonces, la fuerza en la dirección de X, como se encuentra hacia el lado negativo de los X, va a ser menos la fuerza del vector, que en este caso es 174 newton, y multiplicado siempre en la X por el coseno del ángulo, que en este caso es 58.3. Si calculamos esto de la forma correcta, que lo único en realidad que podría fallar sería que escriban el ángulo sin el símbolo de grados. Sería menos 174 multiplicado por el coseno, voy a buscar, de 58.3. Entonces, en este caso, la respuesta es menos 91.43. Menos 91.43. ¿Está bien que el resultado sea negativo? Sí, porque nos está dando la coordenada en X. La coordenada en X está apuntando hacia los negativos. Entonces, aquí tenemos ese vector. Estamos usando la fuerza 174 newton porque es la magnitud que tiene este vector. Eso lo entrega el enunciado. Lo vamos a marcar acá. Entonces lo que acabamos de encontrar es el vector que apunta en la dirección, o la componente que apunta en la dirección del eje X. Por otro lado, vamos a calcular la componente en el eje Y. El eje Y también está apuntando hacia los negativos. Como es el eje Y, tiene que ser con el seno, ¿ya? Y como está hacia los negativos, sería menos la fuerza, que es 174, multiplicado por el seno del ángulo, que es 58.3. Entonces, esto quedaría menos 174 multiplicado por el seno de 58.3 grados. ¿Ya? El símbolo de grado es muy importante. Y eso da como respuesta menos 148,04. Entonces, la fuerza F1 tiene acá las dos componentes. Una componente en el eje X que es menos 91 y una componente en el eje Y que es menos 148,04. Y esa sería la respuesta a la pregunta A. Quiere decir que esto, que la fuerza 1 se puede describir de dos formas. Se puede escribir como su forma cartesiana, que sería menos 91,43 y menos 148,04. Y también se puede escribir en su forma polar, que es la forma la que nos están entregando la información. 174 de magnitud. Y aquí tendríamos que ver cuál es la forma de medir los ángulos. La forma polar en realidad siempre nos indica cuál es el ángulo que se forma entre el eje X positivo y el vector. Entonces aquí ya no sería tan simple como simplemente escribir 58 o 31, sino que aquí tendríamos que escribir el ángulo total. Y el ángulo total sería 180 más los 58, sería 138,3 grados. ¿Ya? Ahora, lo que nos estaban preguntando era solo la primera parte. Sí, perdón. Si la segunda parte les confunde, en realidad no es parte del ejercicio, pero sí es importante tener esto presente.
Cuando hablamos de coordenadas polares, y para eso voy a hacer otro circulito para que no se vea tan amontonado. Cuando hablamos de coordenadas polares, la coordenada polar siempre es el vector y el ángulo se mide desde acá, desde acá. Entonces, si el vector apunta hacia abajo, puse 138 y era, perdón, 238. Si el vector apunta hacia acá, entonces el ángulo tiene que ser considerado completo. Por ejemplo, ahí sí está el ángulo que nosotros estamos considerando, 238 grados. De esos 238 grados, hay 58 grados, bueno, 58,3, aquí no tengo los decimales, así que 58,3, que son los que usamos para hacer los cálculos, y los otros 31,7, que son los que nos entregaba el... Entonces, acá nosotros tenemos los 31,7 grados. Algo que hay que tener muy presente aquí con los grados es lo siguiente. Una cosa es la información que entrega el enunciado, que es 31,7. Otra cosa es la información que me sirve para poder usar las fórmulas, que es 58,3, y otra cosa muy distinta es el ángulo que sirve para poder escribir esto en coordenadas polares. En coordenadas polares siempre es desde el eje X hasta el vector, y para poder usar las fórmulas siempre es el ángulo entre el vector y el eje X más cercano, donde se forme ese triángulo que está ahí marcado en rojo, y en este caso el ángulo que entrega el enunciado, nada, es la información que se tiene y con eso podemos trabajar. Igual se puede resolver con el 31,7, pero todas las fórmulas que escribimos acá que cambiarían para de seno a coseno. Eso quiere decir que si usamos el otro ángulo, es que se forma con el eje Y, entonces el seno va a ser para el eje X y el coseno para el eje Y. Pero si no se quieren enredar, entonces con esto ya es suficiente. ¿Sí? Por otro lado, también el ángulo se podría entregar en forma negativa. Si se entrega de forma negativa, sería desde el eje X positivo, pero en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Y ahí tendríamos un ángulo que sería negativo, que en este caso sería 90, 122 aproximadamente, menos 122 grados. Fíjense que hay muchas formas de decir lo mismo, y esto tiene que ver porque estamos trabajando en un círculo y nos podemos mover en dos direcciones, y el ángulo que estamos buscando va a depender de cuál sea el punto de partida. Entonces tienen que tener muy presente eso para no llegar y trabajar con los ángulos que se entregan simplemente, sino que analizar. Siempre hacer un esquema ayuda mucho a que puedan entender la situación. Entonces, bueno, eso estaba para que entiendan un poco por qué estas serían las coordenadas polares. Pero la pregunta nos pedía descomponer en el eje X, que en este caso es la dirección del movimiento, y el eje Y, que es la dirección o la fuerza que se aplica sobre la base. El signo solo indica hacia dónde se mueve, ¿ya? Eso quiere decir que este bloque, el bloque 1, está bajando o se está ejerciendo una fuerza para que se mueva, y esa fuerza es de 91,43. El signo negativo solo sirve para identificar hacia qué lado se mueve. Si se moviera hacia arriba, entonces sería positivo. Pero como se mueve hacia abajo, es negativo. El signo solo es una orientación, no indica absolutamente nada más que hacia dónde se está moviendo. Lo mismo ocurre con el menos 148. 148 es la fuerza que está ejerciendo el bloque sobre la base. Que sea negativo solo quiere decir que la fuerza es hacia abajo. Si fuera hacia arriba sería 48 positivo.
Eso solo se ve en las coordenadas cartesianas, ya que las coordenadas polares en general solo nos indican la magnitud, que siempre es positiva, y el sentido, que en este caso es el ángulo. Bueno, vamos a pasar a la pregunta B. Creo que dije demasiado en la pregunta A, pero con todo lo que hemos visto para la pregunta A, en teoría va a ser un poco más simple para la pregunta B. Queremos ahora hacer exactamente lo mismo, pero para el vector, perdón, para la fuerza F2. Entonces, vamos a tener ese eje. Podemos considerar de nuevo el eje de movimiento como el eje X y el eje que es perpendicular a la base lo vamos a considerar como eje Y. Si consideramos eso, estaríamos en el sector, por ejemplo, acá en este círculo, del vector de color naranjo. Entonces vamos a dibujar ese vector. Tenemos el eje X que apunta hacia acá. Tenemos el eje Y que apunta hacia abajo. Independiente de si el plano sobre la figura que estamos trabajando es positivo, o sea, está inclinado o no está inclinado, siempre es bueno volver a hacer un dibujo, pero ya con los ejes horizontal y vertical para entender qué es lo que está pasando, porque acá nosotros queremos calcular una fuerza que va en esa dirección, que va a ser una fuerza 2 en la dirección de X, y vamos a calcular una fuerza 2, pero que va en la dirección de Y. Entonces, según esto, tenemos una fuerza acá, que va a ser la fuerza 2, que apunta hacia este lugar. Si nos fijamos, el vector B se encuentra entre o sea, el ángulo beta se encuentra entre el vector y el eje Y. Eso quiere decir que los 48.7 grados que corresponden al ángulo beta están acá. Pero si nos fijamos en el dibujo de acá, para poder usar las fórmulas necesitamos el vector que se forma con el eje X. Por lo tanto, tenemos que calcular ese ángulo, ¿sí? Que sería 90 grados, que es el ángulo completo que aparece acá, 90 grados, menos los 48.7. Y eso nos da un total de 41.3, creo. 90 menos 48.7 da 41.3. Esto quiere decir que el ángulo que nosotros vamos a usar es el de 41.3. Ahora, recordando lo que expliqué anteriormente, el eje X siempre va con coseno y en este caso apunta hacia los positivos, está en el lado positivo del eje X, por lo tanto va a ser simplemente la fuerza por el coseno del ángulo. En este caso la fuerza es de 120 newton, por lo tanto la fuerza en el eje X va a ser 120 newton multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso es 41.3. Por otro lado, bueno, ahí tenemos que calcular eso. Por otro lado, en el eje Y está hacia abajo. Entonces, en el eje Y siempre es el seno, pero como está hacia abajo va a ser menos la fuerza, o sea, menos 120 multiplicado por el seno de 41.3. También eso lo tenemos que calcular. Tener esto claro es muy importante. Eje X, siempre y cuando el ángulo sea el correcto, eje X, fuerza por coseno del ángulo. Y eje Y, fuerza por seno del ángulo. El signo positivo siempre es cuando el X está en el positivo o el Y está en el positivo. Y el signo negativo cuando el X está en el negativo o el Y está en el negativo.
Entonces, acá sería 120 multiplicado por el coseno de 41.3 y eso da como resultado 90.15. Es positivo y eso está bien porque está en el lado positivo del eje X. Por otro lado, en el eje Y, la fuerza va a ser menos 120 multiplicado por el seno de 41.3 y eso da como resultado menos 79.20. Menos 79.20. Entonces 90.15 es la fuerza que se aplica en la dirección del movimiento, que sería el eje Y, y los menos 79.20, falta un 9, es la fuerza en la dirección del eje Y, o sea, en este caso, la que se aplica sobre la base. Aquí tenemos entonces las dos respuestas para la fuerza 2. Y con eso ya tenemos la respuesta de la pregunta A y la pregunta B. Entonces, esto ya está, esto ya está. Y ahora vamos a responder la pregunta C. ¿Qué presión ejerce cada bloque sobre la base? Para eso tenemos que recordar la fórmula. La fórmula de presión es fuerza partido por área. Eso quiere decir que si queremos calcular la presión que ejerce, en este caso el bloque, necesitamos conocer la fuerza y dividirlo por el área. Entonces eso nosotros lo conocemos. Para el caso de la fuerza 1, sabemos que la fuerza, y fíjense bien en esto, la fuerza, en el caso de la fuerza 1, es la fuerza que se ejerce del bloque sobre la base. Es la fuerza Fi, ¿sí? La fuerza que está en la dirección de I. Eso quiere decir que en este caso la fuerza que vamos a usar es 148,04. Cuando hablamos de fuerza, hablamos de su magnitud. Ahora el signo no importa. Sabemos que está sobre el eje, sobre la base, por lo tanto el signo no es importante. La fuerza sería de 148,04, perdón, 0,04 newton. Entonces, cuando queremos calcular la presión, no tenemos que usar los 174 newton, porque de estos 174 newton no todo está ejerciendo presión sobre la base. Hay una parte que está moviendo el bloque. ¿Cuál es la parte que mueve el bloque? Los 91 newton que calculamos acá. ¿Cuál es la parte que está ejerciendo presión sobre la base? Los 148 que aparecen acá. Entonces, tenemos que tener presente eso. Vamos a llamar presión 1 a la fuerza que se ejerce con el bloque 1 y obviamente el área 1 sería el área de ese bloque. ¿Ya? Sabemos que el área del bloque 1 es de 0,87 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la fuerza que se ejerce desde el bloque a la base es de 148,04 newton y el área de contacto es de 0,87 centímetros cuadrados. Si calculamos esta división, vamos a tener la presión que ejerce el bloque sobre la base. En este caso da 128,79. 128,79. Esto es un 1. Por otro lado, si queremos calcular la presión que ejerce el bloque 2, en realidad hay que hacer exactamente lo mismo. De hecho, voy a copiar los datos.
porque es todo exactamente lo mismo, con la diferencia que vamos a usar la fuerza 2 y el área 2. La diferencia es que aquí voy a poner 2i, ¿ya? Acá también voy a agregar, es la fuerza 1, pero en la dirección de i, ¿ya? Lo estamos considerando positivo porque nos interesa su magnitud. De la fuerza 2, la que apunta en la dirección de i es el 7920. Por lo tanto, aquí sería 7920 y el área de contacto es 0.27. Entonces, al momento de calcular esto, sería 79, a ver, espérense, 148.04 dividido en 0.87. Ah, no, aquí es dividido. Bueno, espero que se hayan dado cuenta. Esto da 170.16. Porque en realidad en vez de haberlo dividido, lo multipliqué. Entonces el resultado no era correcto. Igual les recomiendo que comprueben cada uno de estos cálculos que estamos realizando. Porque en realidad es simple equivocarse en estas cosas. Sobre todo con escribir en la calculadora. ¿Ya? Ahora, la segunda división, que es los 79.20 dividido en 0.27, da 293.33. Entonces, aquí tenemos la segunda presión. Entonces, presión 1 para el bloque 1 es de 170 y para el bloque 2 es de 293.33. Fíjense, y esto es súper importante, la fuerza F1 es mucho mayor a la fuerza F2. La fuerza F1 es 148 newton, mientras que la fuerza F2 es de 79 newton. ¿Por qué se ejerce más presión en el bloque 2 a pesar de que está ejerciendo menor fuerza? Básicamente porque su área de contacto es menor. Fíjense que el área de contacto es 0.27. Por lo tanto, los 79 newton están concentrados en una zona mucho menor, entonces ejercen mucho mayor presión. Por otro lado, la fuerza F1 está distribuida en una superficie más grande. ¿Ya? Es importante tener presente eso. Vamos a pasar entonces a la pregunta D. Bueno, la pregunta D ya es para considerar todas las fórmulas que hemos trabajado acá y ver si se logra entender bien cómo usar todas estas fórmulas. Dice, ¿en qué porcentaje debe variar la fuerza del bloque que ejerce menor presión para igualar la presión que ejerce el otro bloque? Eso quiere decir que nosotros tenemos acá el bloque 1 es el que ejerce menor presión, ¿sí? Y esta presión la ejerce con una fuerza de 148.04 newton. ¿Qué ocurre? En cuanto, la pregunta es esa, ¿en cuánto tenemos que cambiar esta fuerza para que la presión que se obtenga sea la presión de 293? En otras palabras, para la presión 1, supongamos que no sabemos cuánto es la fuerza, queremos cambiar esa fuerza. El área de contacto sigue siendo 0.87, pero ahora nosotros queremos que el resultado sea 293.33. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, ya la fuerza no es de... La fuerza no es de 148.04, queremos encontrar otra fuerza. El área de contacto sigue siendo la misma, 0.87, pero ahora nosotros queremos que el resultado de la presión mayor sea el resultado que se obtiene acá. Entonces, en este caso,
es bastante simple porque este 0,87 que está aquí dividiendo pasaría al otro lado multiplicando y tendríamos que la fuerza sería 0,87 multiplicado por 293,33. Entonces, de esa forma podemos calcular cuál es la presión, o sea, la fuerza que se necesita para obtener esa presión, que en este caso sería 255,2. ¿Sí? Entonces, con 148 ya sabíamos que la presión era de 170, pero si queremos que la presión sea de 293, la fuerza tiene que ser 255,2 newton en el eje Y. Ahora, la pregunta es por porcentaje, ¿sí? Nosotros queremos ver cuánto tiene que variar ese porcentaje. Entonces sabemos que el inicial es 148,04. Ese sería nuestro 100%. Lo vamos a escribir acá mejor como 0,04. Ese es nuestro 100%. Y nosotros queremos que la fuerza sea de 255,2. Y queremos ver qué porcentaje es eso. O sea, nuestra regla de 3 quedaría de esa forma. Vamos a escribir esto a este lado para tener la regla de 3 acá. Entonces, nuestra fuerza inicial era 148, que corresponde al inicio, al 100%, y nosotros queremos llegar a 255,2 y queremos calcular qué porcentaje es ese. Entonces, si despejamos bien, esto sería 255,2 multiplicado por 100 dividido por 148,04. Entonces, 255,2 por 100 dividido en 148,04. Y eso nos da 172,39. Eso quiere decir que el porcentaje final es de 172,39%. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el porcentaje debería aumentar, como pasó del 100 al 172,39, tendría que aumentar 72,39%. Y esa sería la respuesta de la pregunta D. Acá lo complicado puede ser ver cuáles son los valores que hay que considerar para calcular los porcentajes, pero si una vez que eso se tiene claro, en realidad la pregunta es simplemente una regla de 3. Bueno, espero que el video les haya servido. Recuerden que estas preguntas las pueden practicar en la aplicación. Cualquier duda o consulta me pueden escribir y espero que esto que vimos sobre los ángulos y de cómo descomponer en fuerzas les haya servido para tener claridad en cómo aplicar las fórmulas. Eso, espero que estén bien, nos vemos.